Las contradicciones en los altos niveles del Ejecutivo con relación a la presencia de la presidencia en el condominio Mykonos en Asia, allí donde estuvo también pululando, ¿no?, Vladimir Cerrón, quien cumple un año prófugo, han llamado la atención, despiertan polémica y lamentablemente ya en el Congreso se habla de una nueva moción de vacancia presidencial. Vamos a conversarlo en este momento con Alberto Quintanilla, ex parlamentario de la República. Señor Quintanilla, bienvenido a RPP, a Las Cosas Como Son. Buenas noches, oyentes de Las Cosas Como Son. Buenas noches, Jorge, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Hablemos un poquito de Vladimir Cerrón. ¿Cómo es posible que un prófugo tan conocido por todos los peruanos continúe en esta situación, ¿no? Fuera de los alcances de la justicia y lo peor, la posibilidad de que haya sido ayudado desde Palacio de Gobierno? Mire, quien lo apoya son especulaciones, pero que alguien lo apoya, sí lo apoya. Y del más alto nivel, del más alto nivel. Ajá. Cuando la policía quiere atrapar a un delincuente y le pone empeño, lo logra. Y ha pasado más de un año y no lo hace, ciertamente es que no tiene mucho interés o no hay la decisión desde arriba para que lo ¿Cree usted tengan, entonces, ¿no?, que desde los altos niveles del poder, no vamos a decir nombres ni algo por el estilo porque eso se está investigando, hay alguien que lo protege? Definitivamente alguien lo protege. Es increíble que un año después no se pueda atrapar a una persona tan buscada, ¿no? Y ahora, ¿cómo observar o analizar las contradicciones en Palacio de Gobierno? Sale el vocero presidencial, dice una cosa, el presidente del Consejo de Ministros dice otra. Ahora ha señalado ya que no va a hablar del tema, ¿no?, el señor Gustavo Adriancén. Mire, lo que pasa es de que la señora presidenta Dina Boluarte tiene una forma de hacer política sin tener un colectivo que la respalde. Yo me imagino que no conversa con nadie, ¿no?, ni con su vocero, ni con sus ministros. Me imagino que es una situación penosa porque la política debía ser siempre colectiva y cuando es individual se cometen más errores. Cuando se practica política colectiva, la posibilidad de cometer errores es menor y si uno lo comete es más fácil rectificarlos. No hace vida política colectiva Dina Boluarte. Entonces, Dina Boluarte, para usted, señor Quintanilla, ¿está sola ahí en Palacio de Gobierno? Está absolutamente sola. O sea, no hablamos de la bancada, que no tiene bancada, por cierto. No tiene bancada, claro, no tiene partido, no tiene... Pero su círculo, su entorno... Yo lo veo con suma fragilidad, o sea, y además ella misma es bastante, disculpe la palabra, pero es bastante frívola. O sea, cuando había los acontecimientos en el sur, en Puno, cuando estaban matándolos el 9 de enero del 2023 a 18 personas en Juliaca, ella estaba preocupada, al parecer, en otras cosas, ¿no?, que no eran prioridad a nivel nacional. Ahora, preocupa también la forma tan confusa que tiene la presidenta de referirse a algunos temas. Claro, hay cosas de su ámbito privado, es cierto, pero nada le costaría para cerrar este tema de Mykonos y de Vladimir Cerrón decir, yo estuve en tal sitio a esta hora, de repente ahí están las cámaras, ¿no?, de videoseguridad. Con eso podría cerrar el tema, pero ella, por el contrario, presenta respuestas bastante confusas. Mira, lo que ella busca es eludir hacer política. Ella no hace política, no quiere hacer política y me imagino que tampoco sabía cómo hacerla, ¿no? Entonces se escuda, digamos, en formalidades. ¿Qué le costaba, por ejemplo, ante los problemas que hay, decir, les pido al país una tregua y le pido a los que van a programar una paralización en los próximos días, en los días de la PEC, sentarnos en una mesa o crear una comisión que analice esos temas? Claro, en pocas palabras, dialogar, conversar. Buscar diálogo. Creo, digamos, claro, que ella, la política es básicamente hacer diálogo, dialogar. Ella no hace ni dialoga, y por consiguiente no hace política. Y ahora, sobre ese tema, hay sectores, gremios que han anunciado un paro precisamente durante la realización de la PEC, que es un evento muy importante para la economía del Perú, es cierto, pero también es comprensible la indignación ciudadana. Entonces, estamos ahí entre la espada y la pared. Claro está, una paralización también durante la PEC va a terminar malogrando de una u otra manera la imagen del país. Mire, definitivamente al país le interesa que haya una buena reunión de la PEC. Por supuesto. Es un foro importante, más de la mitad de la población mundial. Necesitamos inversión. Necesitamos inversión. Exacto. Pero también necesitamos que los problemas se resuelvan en forma responsable. Y Dina Boluarte y la presidencia no está haciendo nada por hacerlo. Deberían manejarse por cuerdas separadas. Y dejar que fluya como legítimo derecho la protesta y dar canales de tratamiento y solución a los problemas. ¿Quién tiene la responsabilidad de dar esta vía paralela, este diálogo, esta tregua? Es
la presidencia de la República y no se le ha escuchado ninguna voluntad de hacerlo, ¿no? De diálogo, de nada. Más bien se han parado en terruquear y decir que a través del vocero presidencial que quienes van a paralizar son traidores a la patria. Un poco más y van a decir que es una forma de terrorismo y que les apliquen la pena de muerte porque la Constitución lo admite en casos de terrorismo. Me parece francamente una insensatez lo que está haciendo la presidencia. Claro, usted ha mencionado al vocero presidencial, ¿no? El señor Hinojosa. ¿Realmente está ahí para algo? ¿Sirve la presencia de un vocero, entre comillas, presidencial que constitucionalmente no esté establecido? Porque el único vocero de la presidencia debería ser el presidente del Consejo de Ministros. Bueno, no está prohibido, puede nombrarlo, pero objetivamente quien responde, digamos, por los actos de la presidencia son los ministros y en este caso el presidente del Consejo de Ministros. Es una figura del señor Hinojosa que no dice nada. Además, si la propia presidenta no tiene las cosas claras, ¿qué puede decir su vocero? O sea, ciertamente estamos en una situación de ausencia de la política en el país, de ausencia de diálogo, ausencia de formas de buscar soluciones colectivas, que es la esencia de la política. No hay ejercicio democrático de la política y ni siquiera ejercicio democrático de la política en general. Ahora, cuando hablamos de política tendríamos también que hablar de cosas claras, ¿no? Y yo reitero, no hay una posición clara desde el Ejecutivo para deslindar sobre denuncias como las de, por ejemplo, presuntamente proteger a Vladimir Cerrón. No hay una posición clara. Yo creo que la presidenta está metida en más cosas que las que uno se puede imaginar desde afuera y trata de confundirnos, ¿no? O sea, ciertamente, digamos, analicemos toda la trayectoria. Cuando ha habido los problemas cruciales, las movilizaciones en el sur, ¿ella estaba preocupada en resolverlos o estaba preocupada en otras cosas? Estaba preocupada en otras cosas y no quería resolverlos. Y la única forma era terruquear. Dijo que en las movilizaciones del sur de Puno había presencia de Evo Morales, de los ponchos rojos, que habían hecho balas artesanales. Nunca presentó la mínima prueba. Y ahora, digamos, sabemos que estaba preocupada en otras cosas. Creo yo que la situación tiene un responsable, entre otros, en la presidencia de la República y ella tiene la responsabilidad y los mecanismos para iniciar una salida. No lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, en mi opinión, lo más conveniente sería que dé un paso al costado, ¿no? Yo le recomendaría a ella que renuncie. Creo que renunciando saldría mejor parada políticamente. Pero, señor Quintanilla, ¿qué ganaría el país con una renuncia de la presidenta? ¿No cree que entraríamos nuevamente en una situación bastante compleja? Estamos ya, bueno, a meses de que se convoquen a nuevas elecciones. Bueno, lo que necesitamos es un pacto nacional en el cual hagamos una transición democrática implementando las elecciones. Las elecciones deben ser convocadas antes de abril del 2025. Estamos a pocos meses. Claro. Entonces puede haber un acuerdo que ella hará. Pero ella tiene tal limitación y tal incapacidad para el ejercicio de la presidencia que nos está haciendo daño al país. Mire, la APEC es un evento importantísimo en las 21 economías, más del 60% sí, claro. del comercio va por ahí. ¿Y vamos a tener esa presidenta que va a ir? Pero usted debería renunciar, dar un paso al costado. Yo creo que debería renunciar. Y ahora, ya que hablamos de estos temas, en el Congreso de la República, parlamentarios como Patricia Chirinos, ¿no?, por el lado de la derecha, si se quiere, ¿no?, y Roberto Sánchez, por el lado de la izquierda, están preparando mociones de vacancia presidencial. ¿Qué le parece? Bueno, yo no creo que prosperen, pero yo sí creo que es necesario que se deslinde políticamente. Y presentar una moción de vacancia en esta coyuntura es una forma de deslindar, para que asuman sus responsabilidades. Porque yo le aseguro, quienes la apoyan ahora a la presidencia, después de que convoquen elecciones en abril o pase el 28 de julio de 2025, en el último año, cuando ya no se puede disolver el Congreso, van a pedir su vacancia. Es por eso que es conveniente que la población conozca desde ahora las posiciones políticas y no los acomodos que van a haber en los próximos meses. Claro, pero ahora, este tema de la vacancia también, ¿no cree que sirve como distractor político? Tenemos el problema de la inseguridad no resuelto y la población precisamente está anunciando movilizaciones por eso, ¿no? Y ahora nuevamente vamos a hablar de vacancia presidencial. Largas jornadas en el Congreso se van a dedicar a eso. Bueno, mire, la política, como le decía antes, también se debe llevar por cuerdas separadas. Ajá. Y atender los problemas cada uno en su espacio. ¿Ya? No es necesario desatenderlos. Entonces yo creo que la inseguridad ciudadana es un problema urgente, debería ser resuelto. Y debería empezar, en mi opinión, en el tema de seguridad, cambiando al ministro del Interior.
ha demostrado una incapacidad realmente es bien difícil superar su incapacidad. Entonces, cambiarlo y mostrar una situación convocando a la población a que participe, dé aportes ciudadanos, etc. En el sur, donde actualmente no ha entrado con mucha fuerza, ojalá que nunca entre el sicariato y la extorsión todavía, es porque hay una respuesta organizada de la población. Hay rondas urbanas, rondas campesinas, rondas vecinales. Debiéramos apelar a eso. Claro, sucede también, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Claro, hay casos delictivos, pero no al nivel de lo que sucede en Lima, en Trujillo, en Chiclayo, ¿no? En Cajamarca las rondas campesinas le dan muchísima seguridad a las familias, por ejemplo. Porque, claro, las rondas vecinales, las campesinas y urbanas dan una seguridad que no hay en otros lugares. Y yo le mencioné Puno y también Cajamarca en este caso. Exacto. Creo que deberíamos recurrir a estos niveles de participación ciudadana porque ciertamente la institucionalidad está tan debilitada o tan venida menos que está demostrando límites para combatir a la delincuencia, ¿no? Entonces, podemos entender que una moción de vacancia presidencial, o más de una, como al parecer se puede presentar en el legislativo, no va a prosperar, pero va a ser interesante para deslindar posiciones y escuchar el debate político. Me parece interesante. Pero eso no significa que otros problemas urgentes se dejen de lado. Deberían ser tocados y abordados con la urgencia que cada uno necesita. Ahora, ¿qué le parece lo que está ocurriendo en el Congreso? Usted ha sido parlamentario, conoce, por decirlo de alguna manera, el monstruo por dentro, señor Quintanilla. A ver, ¿qué le parece? Justo lo conversábamos, si los congresistas hubiesen propuesto dar mala imagen al país, bueno, no lo hubiesen logrado con tal efectividad como lo están haciendo ahora. Totalmente de acuerdo. Si hubiesen planificado de prestigiar el Congreso y tomar medidas colectivas y conscientes, ellos no lo hicieron tan bien. Sí. Ciertamente que es insuperable la forma como vienen deteriorando la institucionalidad. Hace pocos días se ha conocido el Premio Nobel de Economía y señalan que los países atrasados y pobres son porque no tienen institucionalidad que la respeten y esa institucionalidad es excluyente. Y el Perú necesita, en esa lógica, una institucionalidad que se respete y una institucionalidad inclusiva. Ajá. No excluir, no menospreciar, no discriminar a nadie. El Perú necesita eso. Y el problema es que en nuestro país no solo carecemos de liderazgo, sino que también se ha perdido la confianza en la clase política y eso también puede ser peligroso. Mire, la única forma de superar esta dispersión con 36 partidos inscritos y 20 o 25 por inscribirse es hacer elecciones primarias democráticas y obligatorias. Con eso eliminaríamos tanta dispersión y obligaríamos a los partidos a que cumplan sus estatutos. No hay ninguna norma que diga que los partidos no le van a retirar la inscripción porque no cumplan sus estatutos. No lo cumplen. Claro. Muchos estatutos dicen cada congreso cada 2 años y los congresos hacen 4, cada 6 años, etc. Deberían no solo obligarlos a tomar decisiones colectivas, a practicar elecciones democráticas y decisiones democráticas, sino también a cumplir sus propios estatutos. Sería bastante eso, una ley que diga que cumplan sus estatutos y si no lo cumplen salen. Ahora, se nos vienen unas elecciones bastante complicadas, ¿verdad? Las generales, las municipales, las regionales, en fin. Y vamos a tener un Senado después de muchos años aquí en el Perú. ¿Podemos confiar en que una Cámara de Senadores, se me ocurre, ponga orden en lo que sucede en el Legislativo? Va a ayudar bastante. No va a resolver el problema en su totalidad, pero va a ayudar. Claro, porque se supone que es la Cámara pensante, como le dice. Se supone que es la Cámara revisora, la Cámara pensante, y va a fortalecer el equilibrio de poderes. Porque lo que está ocurriendo en el Perú, se está rompiendo el equilibrio de poderes. Ajá. ¿Quién gobierna el Perú? Una alianza donde Dina Boluarte, la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular y otros sectores como Patricia Benavides gobernaban, donde la presidenta es la socia menor, la que tiene menos capacidad para decidir y opinar. Es simplemente un monigote. Pero, señor Quintanilla, a ver, usted ha metido ahí a Keiko Fujimori, a partidos de derecha. Dina Boluarte está en el gobierno porque lo llevó a Perú Libre, un partido de izquierda. Entonces, ahí hay una responsabilidad que también la izquierda tendría que asumir, ¿ah? Yo sí creo que la izquierda tiene que asumir por 2 razones. Claro. Uno, porque no ha sabido actuar democráticamente al interior de la propia izquierda y en que ellos no han sabido unirse para acompañar y respaldar en su momento a los candidatos que apoyó y con ellos llegaron a la presidencia de la República. Estoy hablando de Pedro Castillo y otros. Okay. Y en segundo lugar,
creo yo, digamos, que la izquierda tiene que recuperar paradigmas que en el imaginario de la gente eran patrimonio de la izquierda. La transparencia, la honradez, esa voluntad de vincularse al pueblo y la voluntad de ser democrático en la adhesión. Porque la corrupción no tiene bandera tampoco, ni ideología. Hay corrupción en izquierda, en derecha, en centro. Lo estamos viendo en el país. Lamentablemente ya estamos en una situación en la cual hay un sistema proclive a la corrupción que invita a ser corrupto. Y creo que eso debe también ser combatido institucionalmente. Ahora, aquí también, ya que hablábamos de responsabilidad, uno como ciudadano no puede escapar de esa responsabilidad. Los congresistas están ahí porque nosotros como ciudadanos los hemos puesto. Bueno, es cierto que los votantes tienen la primera responsabilidad, pero también es cierto que el marco político, institucional, electoral es proclive a que no haya unidad. Ajá. ¿Por qué se permite que para elegir a candidatos se pueda elegir por elecciones primarias? Se pueda elegir por una asamblea o por una comisión. Debería ser solo y única, exclusivamente por elecciones primarias abiertas y democráticas. Solamente con elecciones primarias o abiertas o cerradas, claro, pero porque hay varios elecciones caminos primarias. Ahora, ¿no? Y entonces echa la ley, echa la trampa, como dicen, y los, digamos, líderes de las cúpulas siempre buscan poner a su gente, acomodarse. Porque una de las posibilidades para elegir es a través de una comisión elegida Exacto. por el organismo nacional. Exacto. Eligen la comisión y la comisión termina eligiendo. Yo me imagino que Acuña en su partido, Alianza por Progreso, él ha nombrado su comisión, que son 2 o 3 personas, y eligen todo. Eso tiene que ser también eliminado. Deberíamos obligar a los partidos de izquierda y derecha y de centro a que hagan elecciones democráticas para elegir a sus candidatos. Ahora, si uno observa, digamos, la paleta, ¿no?, de candidatos, estamos viendo nombres que ya conocemos. ¿Por qué no surgen nuevos liderazgos en el Perú? Alguien que despierte por lo menos cierto optimismo en la población. Mire, el Estado y la sociedad es una permanente construcción y se va superando cada vez los problemas, porque si vamos para atrás estaríamos involucionando. Ajá. Pero lo que ha ocurrido en el Perú es de que desde 1993, con esta Constitución, se ha favorecido lo individual, el egoísmo y no lo colectivo y no la política al servicio de la población. Tenemos que recuperar la política como una actividad, como un oficio, como un quehacer cotidiano de servicio a la comunidad y no para servirse. La última, señor Quintanilla, ¿extraña un poquito el Congreso? ¿Regresaría a un Congreso como el que tenemos? Mire, personalmente sí estaría interesado, pero ciertamente hay mucha resistencia en la población hacia los políticos y eso desanima. Creo que hay que adecentar la política. Bueno, si a la pregunta de usted en concreto, yo sí tendría interés en ingresar al Congreso, pero hay que buscar adecentar la política. Ser transparente, ser democrático, ser dialogante y ser colectivamente el quehacer de la política. Muy bien, muchísimas gracias, señor. Gracias a Alberto Quintanilla, ex parlamentario con nosotros aquí en Las Cosas Como Son y en RPP. Volvemos.